Este video responde al que hice con la convocatoria para escritores, con el objetivo de mostrar cómo es que yo hago una edición para que conozcan cómo es ese proceso. Y bueno, yo tuve el primer colaborador que muy gentilmente me prestó su cuento, así que eso es lo que voy a hacer. Como el cuento es corto, son 5 páginas, vamos a hacer primero una lectura de corrido del cuento, del manuscrito de la versión original que mandó el autor. Después voy a leer el informe preliminar, que es la primera devolución que tendría el autor. Y después vamos a suponer que estuvo conforme, quiso seguir trabajando conmigo. Y avanzamos a las siguientes etapas, que son el proceso de edición de estilo y la corrección ortotipográfica. Así que voy a ir compartiendo la pantalla para mostrar el cuento y cada uno de estos pasos. Y voy a aprovechar para ir explicando sobre el informe o sobre lo que voy haciendo, sobre cada una de las etapas que voy a ir mostrando. Voy a ir explicando o comentando partes del informe, por qué se pone una cosa u otra. Bueno, así que basta de introducción, vamos a eso. Bueno, vamos a hacer primero la lectura de corrido del cuento. Recuerdos. Su casa, la de la derecha, la que se está prendiendo fuego, me trae recuerdos. Ella me espera sentada en las escaleras de mármol de la entrada. Amable es lo primero que se me viene a la cabeza para describirla, pero supongo que hay más. Llego y me saluda con un beso y un abrazo. Dice que me extrañó y que sigo estando igual de lindo que antes. Me invita a pasar. Siento el calor de las llamas que consumen su living. El sol golpea fuerte a esta hora y ella está como siempre, amable, y su casa se prende fuego. ¿Querés algo diferente para tomar?, me pregunta. Sonríe y los ojos se le achinan. Le digo que no, que gracias. Me pone contento que aún se acuerde de lo que me gusta. Me hace señas para que la siga. Cruzamos el living y vamos hacia la cocina. Ahí hay una mesa redonda cubierta por un mantel de plástico transparente. La rodean 4 sillas blancas. Me siento en una y ella va hacia la alacena. Para llegar hasta arriba de todo, se sube una silla pequeña de madera sin una pata y pintada de celeste. No sé distinguir tonalidades, pero creo que es un celeste pálido, como el de la piel cuando la estrangulás o como el del agua contaminada, si es que la memoria no me engaña. El empapelado de flores que cubre toda la cocina me recuerda a la de mi abuela. Ese lugar donde de noche me daba un vaso con leche, pero antes le ponía un poquito de whisky porque, según ella, hacía bien a la salud. ¿Hay galletitas, querés? No, gracias, ya comí unas antes de venir. Estás transpirando. Sí, perdón, ¿te jode si me saco el buzo? No responde y, por las dudas, no me lo saco. Se baja de la sillita, se agacha y la sube a la mesada. Me acerca un vaso con agua y jugo de medio limón. Antes lo mira con atención, como vigilando que no tenga nada, y lo posa con amabilidad sobre la mesa. Me tapo la nariz con los dedos índice y pulgar y tomo el agua de un sorbo. Respiro y suspiro. Me ayuda a bajar el calor. Veo que las llamas se acercan, las flores del empapelado empiezan a tener otro color, entre anaranjado y lila o entre violeta y rojo. Ayer vino a cenar mi mamá, la que murió. Dice que está feliz, que ni loca vuelve. Te mandó saludos. Discúlpame, pero no pude evitar contarle que ibas a venir. No hay problema, tengo un buen recuerdo de ella. Ella también tiene uno tuyo. No sé por qué utiliza una unidad de medida para los recuerdos, pero si existe alguna forma de enumerarlos, entre la madre y la hija puedo contar 8 o 10 que me quedaron. También me contó que allá tienen recuerdos, por si eso te preguntabas. Dice como intentando adelantarse a mis pensamientos. Desde que empezó la pérdida masiva de recuerdos, me cuesta incluso recordar qué recuerdo. Me gustaría contarte algo y necesito que me digas qué sentís. Se cruza de piernas y apoya un codo cerca de la rodilla. Puedo tratar. Hace 3 días tuve un sueño. Se me caían varios dientes y te veía a vos. Estabas dentro de un cuadro, cabeza abajo, o el cuadro estaba dado vuelta, no sé, y tus pelos no caían hacia abajo, sino que seguían en el mismo lugar. El relato del sueño me da náuseas. Observo con atención a lo que me rodea. La casa se consume por el fuego. El empapelado se pone anaranjado y le crecen globitos humeantes sobre varias partes. La silla celeste pálido de 3 patas está apoyada sobre la mesada, en diagonal a una cortina que se incendia.
Ella me mira con amabilidad esperando mi respuesta. Sonríe como, creo, lo hacía mi mamá. De repente algo la asusta. Se va para atrás. Baja la mirada y me pide perdón. Uno de sus dedos acaba de caer dentro del agua con jugo de medio limón. Hace muchas burbujitas, como las del empapelado, como las del jabón rosa en la bañera de casa. Me mira y junta las cejas. Resopla despacio y, con delicadeza, lo saca y lo apoya a un costado. Me pide perdón otra vez, pero le interrumpo. Siento náuseas. ¿Cómo es sentir náuseas? Es como estar mareado, pero en el medio del estómago, como tratar de pararte y no poder. Se inquieta. Las piernas le tiemblan de nervios o de excitación, no sé distinguir. Sí, contame más, por favor. Sonríe y aplaude. Tiene las rodillas juntas. Las mueve hacia la derecha y hacia la izquierda. Se masajea los muslos. Ahora la entiendo. A varios nos pasa lo mismo. Cuanto más exacta sea la explicación, más vida y más cosas recordamos. Es como cuando te bajas de una montaña rusa en la que diste muchos giros, agregó. La casa se quema. Hay más calor. Mucho más. Uf, lo empiezo a sentir. Sí, seguí, por favor, pide mientras se para y se agarra con dificultad de una heladera gris que está cerca de la puerta que da al patio. Escucho crujidos de algo quemándose. No sé si es papel o madera, tal vez sean ambos. Las náuseas son como cuando girás mucho en el mismo lugar, con los brazos abiertos, la panza llena y parás de golpe a ver si podés reconocer el mundo de nuevo, pero solo te vas para un costado, para el que giraste, y tu cerebro intenta ir para el otro, pero queda en el medio. Y si tratás de fijar la mirada en algún punto, el mundo se va para arriba y para abajo, para la derecha y para la izquierda. Es como luchar contra un K-Hole, solo que te domina por completo y hace lo que quiere con vos. Se aleja de la heladera. El cuerpo se le pone en diagonal hacia un lado y hacia el otro. Camina lento, como si le pesaran los pies. No los levanta, solo los arrastra. Apoya los brazos sobre la mesada y abre la canilla. Deja correr agua. Pone la mano en cuenco bajo el chorro y se lo lleva a la boca. Encorva la espalda y tose. Escucha un sonido de aire, una ráfaga venirle desde adentro. Corre la cara hacia el costado y vomita sobre la silla celeste pálido que le falta una pata. Está casi 20 segundos expulsando todo, la misma cantidad de tiempo que me lleva a recordar algunas cosas sobre mi mamá. Que es rubia, que le gusta robar adornos de casas ajenas, que tiene una cicatriz en el codo producto de una patada que le dio mi papá mientras practicaba Muay Thai en el garage, que mi abuela quedó embarazada de ella cuando tenía 18, que su color favorito fue, hasta los 10 años, el azul, y después pasó a ser el negro, hasta hoy. No era esto lo que esperaba, pero algo es algo, dice mientras se limpia la boca con el reverso de la mano. Por la ventana veo caer pedazos de madera en llamas hacia el piso. Me acerco, le agarro la mano y la traigo hacia una silla para que se siente. Yo tampoco esperaba eso, nunca pensé que ibas a soñar algo, menos con que se te caían los dientes y me veías a mí. Digo, y cuando le agarro los dedos de la mano derecha se le desprenden como si fueran pedazos de plastilina vieja. Ella me sonríe igual porque es amable. Se tambalea, se le vencen las piernas. Creo que sigue con náuseas, pero no sé si es eso. La miro y veo que tiene los ojos perdidos. No borra la sonrisa. Me pregunta, ¿y de mí? ¿Qué te acordás? Hago silencio porque lo único que me acuerdo es lo amable que es. Estoy entre que se lo digo o no. Más que nada porque tal vez lo que yo conozco como amabilidad no es algo que pueda recuperarla por completo. Tampoco sé si es lo que yo creo que es, porque hay ciertas cosas basadas en experiencias que las borraron y no puedo lograr que el cerebro haga asociaciones. Apenas puedo pensar en algunas cosas. Estoy atrapado en esto que impusieron como lenguaje, y si quisiera salirme no podría hacerlo porque me dejaron en el vacío de los signos. Le responder algo. Que sos amable. Ella expulsa una carcajada y, como puede, grita un sí muy fuerte. Por favor, decime cómo sabés que soy amable. Me quedo callado unos segundos. El fuego carcome el empapelado como un parásito hambriento. Hace demasiado calor. Quiero ver si esos dedos que le faltan le pueden volver a crecer, ver si puedo hacer algo por ella. No me acuerdo por qué es amable. No sé cómo sé que es amable. Tengo miedo de decir algo equivocado que la haga sentir cosas más fuertes. Porque, digo, pero no llego a terminar. Escucho un ruido tras mío. Salto del susto. Me doy vuelta y veo que el empapelado, casi cenizas, se despega junto con el reboque de la pared. Cae y todos los pedazos cubren el piso. La silla celeste pálido de 3 patas es alcanzada por el fuego.
La alacena es devorada por las llamas. Todo se desmorona y parece que nada va a sobrevivir. Me inunda el calor. Miro hacia los costados. Sobre la mesa está mi vaso con agua y jugo de medio limón. Tal vez sea eso lo único que sobreviva porque los recuerdos ya no están. Y ella, que ya no es ella, está en el piso, parecida a algo que no recuerdo qué es. Bueno, de esta primera lectura, que en realidad hice varias, ¿no? Porque el trabajo no es leerlo una sola vez, sino varias, para ir encontrando diferentes cuestiones. Pero mi devolución es la siguiente. Este es el modelo de informe. Vamos a achicar un poquito para que se vea. Este es el modelo. Se pone el título, el autor, en este caso quiso que se lo identificara con un seudónimo, género y subgénero, cantidad de páginas, sinopsis y después mi valoración. Antes de avanzar voy a aclarar esto. Dentro del género y subgénero, yo pongo lo que, como lectora profesional o como editora, lo que yo entiendo del cuento que leí. ¿Sí? Lo que yo identifico, no lo que yo entiendo. Lo que yo puedo identificar según las características del texto, cuál es el género, si es cuento, novela, y el subgénero, ciencia ficción, fantástico, realismo, ¿sí? La sinopsis se pone, aunque el autor ya sepa de qué se trata su obra, la sinopsis, ¿cuál es el objetivo de indicarla acá en el informe? Que el autor tenga la tranquilidad de que yo entendí de qué se trataba el texto. Si no lo entendí, porque pongo una sinopsis que no tiene nada que ver con lo que quiso contar, bueno, entonces evidentemente hay algo que está fallando. Pero bueno, esto es para que el autor se quede tranquilo de que se entendió lo que contó. Y acá yo puse valoración literaria, todo de corrido y una conclusión. Esto depende un poco también de las características del cuento, de la novela que yo reciba. Porque hay veces donde hay varias cuestiones que marcar respecto a fortalezas y debilidades. Entonces, en ese caso lo separo. Pongo fortalezas, debilidades y conclusión. En este caso estaba bastante homogéneo y no había como varios ítems dentro de debilidades que señalar. Entonces le hice más englobado el informe. Y mi devolución es la siguiente. El cuento presenta una estructura clara, con introducción, desarrollo y desenlace, y mantiene un ritmo constante a lo largo de todo el relato. Trabaja sobre una matriz narrativa de la amenaza, en la que el avance del fuego y del olvido estructura el conflicto. Este, de carácter interno, se articula adecuadamente con la matriz y se desarrolla a través del vínculo entre los dos personajes que sostiene la tensión de la narración. El desenlace es coherente con el desarrollo y propone un cierre abierto que invita al lector a construir su propia interpretación. Desde el punto de vista formal, el texto funciona eficazmente como un cuento onírico y simbólico. No rigen las leyes de la causalidad ni de la lógica realista, hay superposición de recuerdos sin orden, un uso del tiempo presente que refuerza la sensación de un ahora continuo y una fuerte carga sensorial en las imágenes y descripciones. El único espacio reconocible es una casa, sin referencias precisas de lugar ni de época. Esta indeterminación espacio-temporal contribuye de manera consistente al clima onírico. Sin embargo, el subgénero logrado no coincide con el informado por el autor. El texto no presenta rasgos propios de la ciencia ficción, entendida como exploración de ideas científicas o tecnológicas, ni del fantástico clásico, donde un hecho extraño irrumpe en un marco realista generando ambigüedad. En este caso, lo irreal y lo imposible están presentes desde el inicio y se sostienen hasta el final, sin contraste con un mundo regido por leyes naturales. ¿Por qué yo aclaré esto en este informe? Al principio, cuando señalé el subgénero, dije, yo acá pongo lo que yo identifico. Bueno, cuando el autor me lo mandó, puso que el subgénero era una mezcla de fantástico con ciencia ficción. Entonces, como esto estamos simulando que es un proceso de edición con el que estoy trabajando con el autor, si él me dice que lo que quiso crear fue ciencia ficción con fantástico, yo le tengo que informar
valga la redundancia, en el informe, que no se logra ese subgénero. De todas maneras, yo le estoy poniendo que está bien el cuento, o sea, es sólido, es consistente, solo que no coincide con el subgénero que él creyó que había escrito. Según mi lectura, es otro subgénero, pero dentro de ese otro subgénero es sólido. Entonces, como conclusión, yo le indico que el cuento está bien planteado, es sólido en términos estructurales y presenta una propuesta original y consistente. No requiere en principio un trabajo de edición de contenido sobre la estructura. Sí sería importante que como autor tomes una decisión respecto del subgénero en el que querés inscribir el texto, o sea que de eso dependerá si es necesaria o no una reescritura orientada a esa clasificación. Por otra parte, se podría pulir la prosa con una edición de estilo para potenciar algunos pasajes. Si te interesa, podemos abordar este trabajo de manera conjunta, respetando el tono y el sentido del relato. Bueno, la firma y la fecha se ponen justamente para uno hacerse cargo de lo que está diciendo. Acá voy a aprovechar para aclarar una diferencia entre lo que es un informe de lectura preliminar, que es esto que acabo de leer, con un informe de lectura profesional. El informe de lectura profesional es mucho más completo, más extenso, pero no tiene el objetivo de después seguir trabajando con el autor. Es como hacer un análisis o una foto de lo que yo entendí, de lo que leí, de lo que interpreté de esa obra. Entonces hay otros ítems, además de las fortalezas y las debilidades, hago un análisis de los recursos narrativos que utiliza, una interpretación personal de lo que entendí del texto, pero en el caso del informe preliminar, donde la intención es que sí trabajemos juntos en una edición, la idea es hacer un diagnóstico a nivel estructura sobre en qué habría que trabajar. En este caso la estructura está bastante sólida, pero dentro de un subgénero que no es el que indica el autor. Por eso yo le aclaro. El cuento está bien, es sólido, dentro de un subgénero, onírico, simbólico. Si tu intención era hacer algo de ciencia ficción o fantástico, va a requerir de reescritura, porque no hay características propias de la ciencia ficción. Hay algún elemento ahí del cual tirar, pero no está planteado como ciencia ficción. Ni tampoco como fantástico, el fantástico clásico. ¿Sí? Todo lo que sucede son cosas, hechos fantásticos, pero no tiene las características del fantástico clásico. En ese caso también habría que reescribir. Entonces, mi devolución y mi diagnóstico es este. A partir de acá, es el autor el que toma la decisión de si lo deja como está, aunque no era el subgénero que creyó, o si mantiene esa intención de hacer una ciencia ficción, un fantástico, y bueno, lo quiere trabajar. Yo, para seguir avanzando en este ejemplo y esta suposición de que estamos trabajando una edición, me baso, obviamente, en que el autor lo quiere dejar así, porque no cuento con su reescritura. Entonces, para hacer la edición de estilo, donde vamos línea por línea, viendo el uso del lenguaje, voy a usar el texto que está. Y asumiendo que lo quiere dejar como un cuento simbólico onírico. Bueno. Entonces, en la edición de estilo, lo que se hace es marcar con comentarios sobre el texto. Por ejemplo, yo acá les señalo en el primer párrafo, donde dice amable es lo primero que se me viene a la cabeza para escribirla, que amable lo podemos señalar entre comillas, porque es un pensamiento. ¿Sí? Esto es para que vean cuáles son las intervenciones que se hacen sobre el texto. En esta oración, el sol golpea fuerte a esta hora y ella está como siempre, amable y su casa se prende fuego. Mi propuesta es que podemos crear una pausa que enfatice el adjetivo si agregamos coma después de amable. Fíjate la diferencia, mira, así lo leo. El sol golpea fuerte a esta hora y ella está como siempre, amable y su casa se prende fuego. Y si pusiéramos la coma sería, el sol golpea fuerte a esta hora y ella está como siempre, amable y su casa se prende fuego.
justamente además lo que está queriendo remarcar es la característica de amabilidad de ella. Entonces, esa coma no solo mete una pausa, sino que hace un énfasis en esa palabra. Acá también les señalo algo que me gustó, que es que estas descripciones de los gestos del personaje femenino están muy bien, porque reflejan su manera de ser. Decime si no viste al personaje sonriendo y con los ojos achinados y después las otras gestualidades que describe. Eso la verdad que está muy bien. Acá también les señalo que me parecieron muy bien las diferentes maneras en que aluda a los recuerdos, vinculándolos con emociones. Me pone contento que aún se acuerde de lo que me gusta, por ejemplo. En esta oración, para llegar hasta arriba de todo, se sube a una silla pequeña de madera sin una pata y pintada de celeste. Mi sugerencia es que para darle más fluidez a la oración, podemos invertir el orden de silla pequeña por pequeña silla, y también podemos agregar una pausa antes de sin una pata para resaltar esa característica que es importante. Quedaría así. Para llegar hasta arriba de todo, se sube a una pequeña silla de madera, sin una pata y pintada de celeste. Fíjate que las intervenciones que estoy haciendo sobre el texto son mínimas. La verdad es que se nota que está bastante trabajado. Son detalles nada más, hasta el momento comas que hacen alguna pausa, le dan como un matiz distinto a la oración, pero no hay grandes cosas que modificar en esta otra oración. No sé distinguir tonalidades, pero creo que es un celeste pálido, como el de la piel cuando la estrangulás, o como el del agua contaminada, si es que la memoria no me engaña. Me parece que sí se podría trabajar un poco más esta oración. ¿Por qué? Por un lado, lo que se estrangula no es la piel, sino la persona. Por otro lado, decir cuando la estrangulás, en primera persona, tiene la connotación de que el narrador alguna vez lo hizo, ¿no? De un conocimiento justamente en primera persona. Y no está mal, si es lo que se quiere insinuar, pero por el contexto me parece que esa no es la idea que el autor quiso transmitir. Y también sugiere agregar signos de puntuación para crear pausas y separar ideas. Por último, si es que la memoria no me engaña, se puede simplificar. Entonces podemos decir, por ejemplo, no sé distinguir tonalidades, pero creo que es un celeste pálido, como el de la piel de una persona estrangulada, o como el agua contaminada, si la memoria no me engaña. Fíjate que la idea es la misma, pero con un matiz sutil diferente. A esto me refiero con que la edición de estilo no cambia ni la idea ni la voz del autor, sino que trata de pulir, de mejorar, de potenciarlo. Antes lo mira con atención, como vigilando que no tenga nada, y lo posa con amabilidad sobre la mesa. Bueno, antes indica un tiempo anterior, pero en este caso lo que se está señalando son acciones sucesivas. Entonces me parece que más apropiado sería decir primero en lugar de antes, ¿no? Primero lo mira con atención, como vigilando que no tenga nada, y lo posa con amabilidad sobre la mesa. Me tapo la nariz con los dedos índice y pulgar y tomo el agua de un sorbo. Mi comentario acá es que el acto de sorber implica beber de a poco, pero por el gesto de taparse la nariz yo entiendo que lo que hizo fue tomarse el agua de un solo trago. Si ese es el caso, podemos cambiar sorbo por trago. Respiro y suspiro, me ayuda a bajar el calor. Veo que las llamas se acercan. Bueno, acá yo lo único que sugiero es iniciar un nuevo párrafo con un punto y aparte. Después de que se tomó el vaso con agua y limón, me ayuda a bajar el calor, punto y aparte, para que empiece otro párrafo que cambia de escena. Por eso indico cambiar de párrafo. En este parlamento, ayer vino mi mamá, la que murió. Si bien no es imposible que tenga más de una mamá, puede haber muchos casos, desde una pareja de dos mujeres hasta que tenga una mamá biológica y una adoptiva. Bueno, se pueden inventar un montón de cuestiones. El caso es que en este cuento ese aspecto no es relevante. Y llamar la atención sobre eso no tiene sentido. Yo lo que entiendo es que el autor lo que quiso hacer fue dejar en claro en este diálogo
que la mamá que la visita está muerta. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es revisar la manera en que el personaje lo dice. Por ejemplo, se me ocurre que podría decir: ayer vino a cenar mi mamá. ¿Te acordás de que murió? Dice que está feliz. ¿No? Como que se puede plantear de otra manera. Yo cuando pongo ejemplos o sugerencias de cómo modificar las oraciones, las frases, las pueden tomar tal cual como yo las pongo o no. Sirve para que se inspiren en crearla de otra manera, pero siguiendo la pauta que estoy señalando. Acá yo puse: ayer vino a cenar mi mamá, ¿te acordás de que murió? Bueno, ¿te acordás de que murió? Tiene que ver con los recuerdos, justamente el tema central del cuento. Pero lo puede plantear de otra forma también, si es que al autor se le ocurre otra manera de decirlo. Acá no es una corrección, sino que es una felicitación, porque esto de que habla y después se cruza de piernas y apoya un codo cerca de la rodilla, la verdad es que gracias a estas descripciones hace muy visible la gestualidad del personaje, así que ahí le pongo una felicitación. En este caso, cuanto más exacta sea la explicación, más vida y más cosas recordamos. Yo creo que no es tanto una hipótesis lo que hace el personaje, ¿no? Una suposición, sino que es una afirmación lo que está haciendo. Entonces me parece más adecuado que en lugar de que diga cuanto más exacta sea la explicación, que diga cuanto más exacta es la explicación. Hago silencio porque lo único que me acuerdo es lo amable que es. Bueno, con el verbo acordarse va la preposición de. No es acordarse que, sino acordarse de algo. Entonces lo correcto en este caso sería decir: de lo único que me acuerdo es de lo amable que es. Pero también se puede represar y decir: lo único que recuerdo es lo amable que es. Son dos maneras correctas de decir lo mismo. Cuál prefiere el autor o cuál elija tomar va a depender de cómo le guste construir la frase. Más larga, un poco más trabada, entre comillas, porque es de lo único que me acuerdo es de lo amable que es. O más simple: lo único que recuerdo es lo amable que es. Bueno, vamos a ver este fragmento. Tampoco sé si es lo que yo creo que es, porque hay ciertas cosas basadas en experiencias que las borraron y no puedo lograr que el cerebro haga asociaciones. Apenas puedo pensar en algunas cosas. Estoy atrapado en esto que impusieron como lenguaje y quisiera salirme, y si quisiera salirme no podría hacerlo porque me dejaron en el vacío de los signos. Mi señalamiento acá es que el fragmento es muy interesante, pero tal como está de entender que hay alguien responsable de la pérdida de los recuerdos y de la imposición del lenguaje. Esto es lo que antes me refería, que podría funcionar como elemento de ciencia ficción, pero en ese caso sería conveniente que se planteara más cerca del inicio y se desarrollara un poco más. Mi sugerencia en realidad es cambiar la persona gramatical para mantener la atmósfera onírica. Por ejemplo, tampoco sé si es lo que yo creo que es, porque hay ciertas cosas basadas en experiencias que se borraron y no puedo lograr que el cerebro haga asociaciones. Apenas puedo pensar en algunas cosas. Estoy atrapado en esto del lenguaje y si quisiera salirme no podría porque quedé en el vacío de los signos. A cambiar la persona gramatical me refiero a que en lugar de que, por ejemplo, experiencias que las borraron, ¿no? Ellos las borraron, experiencias que se borraron. En ese sentido me parece que queda más ambiguo, siguiendo el clima de todo el cuento onírico, simbólico. Se borraron, uno puede interpretar lo que quiere, cuál es el motivo por el que se borraron, de qué manera se borraron. Bueno, acá simplemente le responder algo. Se comió, tengo que. Cada vez fue un error del autor nada más que se salteó palabras, pero se lo señala obviamente. Falta, tengo que. Le tengo que responder algo. No me acuerdo por qué es amable. Otra vez, como señalé más arriba, acuerdo es acuerdo de algo, o también, como en el otro caso, se puede reemplazar por recuerdo. No recuerdo por qué es amable. Y en el final, la última frase del último párrafo en el final del cuento: y ella, que ya no es ella, está en el piso, parecida a algo que no recuerdo qué es. Está muy bien el final, pero la expresión parecida a algo rompe un poco el registro.
es más coloquial y más descriptivo, es decir, parecida a algo. Funcionaría mejor, creo yo, una formulación más sugerente. También podemos disminuir un poco la velocidad en este final, con signos de puntuación. Y acá le propongo 3 alternativas. Una es, y ella, que ya no es ella, está en el piso. Parece algo que no recuerdo qué es. Otra opción. Y ella, que ya no es ella, está en el piso. Se parece a algo que no recuerdo qué es. Y la última. Y ella, que ya no es ella, está en el piso. Se parece a algo que no recuerdo qué es. Bueno, son 3 opciones que le indico en donde podemos cambiar parecida a algo por parece a algo, se parece a. Y con la puntuación, simplemente con 3 puntos que indican una pausa o con una coma, 3 puntos que indican una pausa más larga o un silencio, y una coma que indica una pausa más corta, me parece que le puede dar un matiz más acorde a todo lo que viene en el desarrollo. Bueno, y como dije antes, se nota que está bastante trabajado este cuento, así que no hay grandes cambios que hacer. Esto es como muy al detalle, muy de sutilezas. Y por último, el último paso sería, bueno, yo le hago esta devolución, ¿no? Este archivo con los comentarios, yo se lo enviaría al autor. Y el autor aplica estos cambios que quiera, los que acepte, con los que esté de acuerdo, los que le parece que sí que puede mejorar. Bueno, aplica esos cambios, me reenvía este archivo con esos cambios. Y ya la última etapa es la corrección ortotipográfica. Obviamente en este caso tampoco tuve la reescritura del autor porque estamos haciendo un ejemplo simplemente. Entonces, para hacer la corrección ortotipográfica me basé en exactamente este mismo texto. Y tampoco hay grandes errores ni demasiadas cosas que señalar. La mayoría tienen que ver con comas que había que poner antes de pero. Generalmente, en la mayoría de los casos va coma antes de pero, cuando se separa 2 oraciones. Había un caso donde había un pero que estaba bien que no tuviera una coma delante, que podía ser opcional. Pero la cuestión es que, hablando de pero, ¿no? En la corrección ortotipográfica, yo necesito, como editora, sí que el archivo venga en Word para directamente hacer esos cambios sobre el texto. Con la herramienta de revisión de cambios, entonces a la izquierda del texto vas a ver una línea roja en cada parte donde yo haya hecho un cambio para poder visualizarlos. Pero es mucho más fácil que yo directamente en el texto ponga las comas donde van que hacer lo que hice acá, porque esto es un PDF, que es que puse el comentario en cada coma que faltaba, comenté, agregar coma antes de pero, agregar coma antes de pero, agregar coma antes de pero. La mayoría se tratan de eso, de agregar coma antes de pero. Y algunos otros errores que había era, por ejemplo, en este caso, agregar espacio después del punto. Acá falta un espacio, ahí se ve. Esto es interesante. Cuando estoy diciendo que falta una coma antes de pero, y la que sigue se puede dejar o quitar. Sobre cambiar el ritmo, las 2 opciones correctas son. Esto es porque hay veces que hay errores ortográficos, ¿no? Como esto de que falta una coma, pero hay distintas maneras de resolverlo. No hay una única manera. Entonces, si no hay una única manera, yo no toco el texto, ahí sí pongo comentario para que el autor elija. Si no es el caso, sí toco directamente yo el texto. ¿Qué más hubo en este archivo? A ver. Bueno, acá lo señalo como una conveniencia, no es obligatorio ponerlo, pero sí me parece que queda mejor. Acá también, porque dice digo, es un inciso. Bueno, en realidad esta sí es como un poco más necesaria. Y esos eran todos los errores que tenía. Básicamente de comas antes de pero. No había faltas ortográficas.
o errores en las conjugaciones verbales, por ejemplo. Eso es otra cosa que se suele corregir en esta etapa. Por eso insisto en que se nota que está bastante trabajado este cuento, tiene proceso de revisión y de corrección. Simplemente quedaron esos pequeños detalles para pulir. Y obviamente esto me sirve también para aclarar otra cuestión respecto al trabajo y cómo se cotiza el trabajo. El informe preliminar, que es lo primero que se hace antes de empezar a corregir estructura, corregir estilo, corregir ortografía. Antes de todo eso, lo primero es el informe preliminar, que le sirve tanto al autor como al editor, para saber, tener como el panorama, el diagnóstico de qué es lo que va a haber que trabajar, y también para poder, como editora, mandarle la cotización del trabajo. Si yo veo, como en este caso, que hay pocas cosas que corregir o que editar, el trabajo va a ser más para el autor más barato que si estuviera lleno de errores. Si hubiese un montón de cuestiones de ortografía, de estilo, en donde yo tengo que intervenir, ese trabajo se va a cotizar más caro. Por eso, una recomendación que siempre hago es que no terminen el manuscrito y chau, lo manden a corregir, a editar o a una lectura profesional, sino que lo dejen reposar, que lo vuelvan a releer, que lo trabajen, si lo trabajan en talleres con algún mentor o no, o de manera autónoma, autodidacta, igualmente sigan ese proceso de dejarlo, retomarlo un tiempo después, unos días después, unas semanas, unos meses, lo que sea, para verlo con una mirada fresca y detectar en qué pudo haber estado fallando, corregir cuestiones que, si como autor las podés corregir, es preferible que las corrijas, para que ese archivo, cuando se lo mandes a un editor, te cotice más barato. En cambio, si vos lo dejás así, lo primero que se te ocurrió y lo primero que tipeaste y lo mandás, total, hay alguien que me lo corrige, está bien. Es el trabajo del editor y del corrector, pero te va a salir más caro. Así que bueno, muchas gracias al autor de Recuerdos, G. Ritar, seudónimo, por haber colaborado conmigo para poder hacer este video, esta explicación. Espero que te haya servido, espero que a otros autores que estén viendo este video también les sirva para entender cómo es ese proceso y, bueno, algunos consejitos que estuve dando. Y recuerdo, sigue abierta esta convocatoria, así que si tenés algún cuento corto que quieras mandar, en mi perfil está el formulario de participación. Y si querés que trabajemos juntos, también está en mi perfil el enlace a mi sitio web donde están detallados todos los servicios que ofrezco: lectura profesional, edición de contenido, edición de estilo, cuándo te conviene una lectura profesional y cuándo te conviene una edición. Bueno, todo eso está en el sitio web, así que puedes entrar ahí. Tenés mis datos de contacto, formulario para pedir cotización, info sobre el club de lectura también, acá paréntesis. Para los escritores también está bueno participar del club de lectura, porque ahí analizamos cuentos y novelas cortas de autores ya publicados, ¿no? Leemos clásicos y leemos contemporáneos, y hacer ese análisis donde vemos también qué recursos usan, los géneros literarios y demás, también te va a servir como escritor. Bueno, y creo que eso es todo, que no me estoy olvidando de nada. Cualquier duda, consulta, lo que sea que necesitas, me escribís.